¿Quieres crear un podcast pero no sabes cómo? En este tutorial voy a mostrarte desde cero y paso a paso cómo conceptualizar, planear, crear y subir un podcast a Spotify totalmente gratis. Comenzamos. Hola, soy Mario de la Peña, infoproductor e instructor online, y en este tutorial voy a mostrarte paso a paso de cómo puedes publicar un podcast en Spotify totalmente gratis. No solamente voy a hablarte de la parte técnica sobre equipo, cómo editar y cómo subir audios a Spotify. También te voy a hablar de prácticas elementales y estrategias para mejorar tus contenidos. Este tutorial va a ser algo extenso, pero te prometo que valdrá la pena porque no me voy a guardar ningún secreto. Para facilitarte este tutorial, en la descripción del video encontrarás todas las secciones para que puedas avanzar o ver algún segmento que sea de tu mayor interés. En este tutorial vamos a abordar todo lo necesario para que desde cero tengas tu podcast, comenzando con la planeación. ¿Para qué quieres tu podcast? ¿Cómo definir los temas? ¿Cómo nombrar a tu podcast? ¿Cómo tener una imagen para tu podcast? Posteriormente hablaremos sobre la creación, la lista de equipo para comenzar, software de edición y cómo editar. Y finalmente, dónde y cómo subir los audios de tu podcast a Spotify totalmente gratis. Así que vamos a comenzar. Espera. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a la comunidad de la Academia de Habilidades Digitales, en donde publicaré contenidos exclusivos y que te puedan resultar útiles. Por ejemplo, tengo esta lista para creadores donde iré publicando más recursos como plantillas de flyers, bancos de música, imágenes y otros elementos gratuitos de internet para creadores de contenido como tú que quieres lanzar tu podcast. Entra a la liga en la descripción y suscríbete y recibirás un email regularmente con recursos y más. Antes de siquiera pensar en grabar con tu micrófono, lo primero que tienes que definir es una pregunta muy importante. ¿Para qué quieres un podcast? Es una pregunta muy importante y la respuesta puede ser muy variada. Tal vez quieres darte a conocer y ganar prospectos para tu negocio, lo cual es una estrategia muy eficaz para personas que quieren posicionarse como expertos y líderes de opinión. Quizás quieras crear una comunidad de seguidores, como por ejemplo un grupo de suscriptores que reciban los episodios de tu podcast semanalmente. Puede ser que te inclines más hacia producir podcast porque es un formato más agradable y fácil de consumir para tus seguidores. Y también es más fácil producir el podcast, por ejemplo, más fácil que hacer un video. O tal vez simplemente lo haces por amor al arte, porque tienes vivencias, experiencias o incluso una causa que defender, como una causa social que te gustaría compartir con los demás. Hasta podrías hacer una combinación de varias de las razones anteriores. Creo que es importante considerar el por qué estás haciendo el podcast. No es solamente hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. Necesitas definir si el podcast realmente te puede ayudar a encontrar los resultados que estás buscando. Otra pregunta que debes responder antes de comenzar la producción es el formato que vas a usar para tu podcast. Y aquí hay varias ideas que te pueden funcionar. Puedes hacer entrevistas, recibir invitados para que te compartan contigo y tu audiencia alguna experiencia, conocimientos o vivencias. Tú los vas a ir guiando con preguntas siguiendo un objetivo. Aquí te comparto algunos ejemplos de podcasts que son muy populares en este formato. El primero es un show que se llama The Office Ladies, creado por Jenna Fischer y Angela Kinsey, que son dos actrices del sitcom The Office. Si eres fan de The Office, tienes que ver este programa. Este podcast realiza muchas entrevistas a exmiembros del elenco del programa, que de hecho ya terminó hace varios años. Pero lo que hacemos los fans de The Office es cuando termina, lo volvemos a comenzar. En el show hablan de su experiencia grabando cada episodio. Otro ejemplo que me gusta mucho es de un programa que sigo que se llama The Atheist Experience, que es un programa realizado en vivo por un grupo de personas que se van turnando para aparecer como anfitriones en cada episodio. El programa se transmite en vivo y reciben llamadas reales de personas con preguntas y debates en tiempo real, vía telefónica. Este me parece un formato genial porque las charlas suelen hacerse bastante intensas y en muchas ocasiones
Esto es un elemento que mantiene el interés de la audiencia. Posteriormente, el audio lo suben a Spotify, a pesar de que el programa se transmite en video, en vivo por YouTube. Como el contenido no depende tanto del video como del audio, bueno, pues se puede subir fácilmente a Spotify y se puede solamente escuchar sin tener que ver el video como tal, y eso lo hace un buen podcast. Puedes hacer mini clips como episodios diarios, como nuggets de contenido. Por ejemplo, puedes hacer clips pequeños de 5 minutos que envíes diariamente a tu comunidad. Show en vivo, ese es un formato que me gusta mucho porque consiste en hacer una especie de transmisión de un programa a un show en vivo. Puede ser como un programa de radio, pero también puede ser un evento con video, de manera que extraes el audio y lo subes a Spotify u otras plataformas de podcast. En este formato se trata de impartir contenidos con fines educativos. Puede ser en cualquier área del conocimiento. Es un formato con el que he trabajado mucho debido a que colaboro con profesionales y creadores expertos. Aquí hay un ejemplo de este formato que me gusta mucho, es el podcast de Platzi. Es un podcast súper llenísimo de contenido valioso con muchos expertos y especialistas. Platzi, en caso de que no lo sepas, es una escuela online líder en cursos de tecnología. La idea en este punto es que observes lo que otros programas están haciendo, especialmente los que a ti te gusten. Incluso puedes adoptar varios tipos de formatos, como por ejemplo puede ser un evento en vivo con invitados, o por ejemplo seguir una agenda donde varios invitados o anfitriones hacen una presentación. Aquí se trata de darle rienda suelta a tu creatividad y dar contenido de una forma en que las personas lo puedan consumir sin aburrirse y que les sea de mucho interés. Ahora, una pregunta que me hacen frecuentemente es ¿cuánto debería durar un episodio de podcast? Y aquí estoy en un conflicto porque la respuesta puede ser muy variada. Yo escucho programas de podcast que duran hasta 3 horas y no te aburres. La belleza del podcast es que, a diferencia de otros formatos, como por ejemplo un video de YouTube, no necesitas sentarte frente a la computadora como en este caso para ver el video. El podcast lo puedes escuchar de forma simultánea sin interrumpir tus actividades. Por ejemplo, si tú sabes que tus suscriptores escuchan el podcast mientras conducen al trabajo, a lo mejor puede ser que hagas algo de 15 a 30 minutos, esa sería la recomendación. Yo escucho podcast cuando limpio mi casa, y eso me toma aproximadamente una hora, hora y media, entonces puedo escuchar episodios largos. Aunque si estás comenzando y agarrando práctica, a lo mejor puedes iniciar con episodios de 20, 30 minutos de forma semanal. Pero recuerda, nada está escrito en piedra. Hay programas exitosos que duran muchas horas y otros que duran quizás unos 40 minutos por episodio. Ya que has definido el objetivo de estrategia de tu podcast, ya que tienes el formato, la duración, es momento de definir tu línea temática. Aquí la recomendación, especialmente si eres especialista, experto o profesional que quiere posicionarse y ganar prospectos, necesitas mantenerte en una línea de contenidos muy específica. Y mira, te comparto un ejercicio muy sencillo que yo realizo para el canal donde estás en este momento y mantenerme en mis temas. Vas a hacer una tablita con 3 o 4 columnas y a cada columna le vas a asignar una línea temática general. Por ejemplo, en mi caso yo tengo como temáticas generales del canal marketing de contenidos, aprendizaje en línea y marketing digital. Y debajo de cada tema tengo subtemas. Por ejemplo, en la columna de aprendizaje en línea podría decirte yo muchísimas cosas, y aquí especifico cuáles son esos subtemas, como por ejemplo el e-learning, Prezi, que es un tema muy popular en el canal, y edición de clases en video. Son algunos ejemplos. Entonces tú haz una tabla similar y organiza los temas y los subtemas de la forma que más te parezca. Una de las partes más creativas y emocionantes del podcast en el proceso de creación es el desarrollar su identidad. Lo primero que tenemos que hacer aquí es encontrar un nombre. ¿Cómo se llamará tu programa de podcast? A lo mejor ya lo vienes pensando desde hace tiempo. Y básicamente yo divido a los nombres en 3 categorías. Puedes llamar a tu podcast con tu nombre o el nombre del experto o experta o especialista. Por ejemplo, el podcast de Juan Pérez es muy usado
cuando lo que quiere posicionarse aquí es a la persona más que a la causa como tal. Puedes nombrarlo como tu organización. Por ejemplo, está el podcast de Mide la Felicidad, unos amigos de Colombia con los que colaboré publicando su podcast. Ellos son Oscar y Diana, especialistas en herramientas de medición de la felicidad y bienestar organizacional, y su empresa se llama Mide la Felicidad y así se llama también su podcast. Puedes usar también un nombre personalizado que no es ni tu nombre ni el de tu empresa. Por ejemplo, puede ser un nombre muy creativo, como por ejemplo el hilo negro en la guayabera blanca, algo así muy no sé, quizás dramático, no sé, darle rienda suelta a la creatividad. Por ejemplo, yo personalmente no tengo un podcast porque me enfoco en el canal de YouTube y recientemente comencé una iniciativa de transmisiones en vivo a la que he llamado Tutorial Libre, donde hago esto, pero en vivo. El programa no se llama como mi empresa o como lo es mi nombre. Otro elemento muy atractivo que me emociona de la planeación es la creación de una identidad visual para el podcast. La identidad visual se refiere a varios elementos gráficos que comunican lo que es tu marca. Por ejemplo, el nombre, el logo, los colores, tipografías. Y hay dos elementos básicos que necesitaremos para publicar tu podcast. Vamos a necesitar una portada para el programa y una portada para cada episodio. La portada es una imagen cuadrada que tiene, bueno, en el caso del programa tiene el nombre del podcast, es una imagen, el logo de tu empresa, tu foto, depende cómo sea el podcast, cómo se haya llamado, ¿no? Básicamente es el nombre del podcast con su imagen, su branding. Y la portada de cada episodio pues es la imagen llamativa y atractiva con el nombre de cada episodio. Por ejemplo, acá tenemos la imagen del programa de podcast y la imagen de un episodio. Al final creo que es un elemento crítico para poder destacar, ya que por ejemplo en Spotify, cuando buscas a un podcast en particular, te pueden aparecer todos los episodios claramente y vas a poder identificar que esos episodios pues pertenecen al mismo programa de podcast. Estas imágenes hay varias formas de obtenerlas. Lo que yo te recomiendo es que si puedes, pidas a un diseñador gráfico profesional el desarrollo de la identidad gráfica del podcast y tú puedes obtener los archivos necesarios que el diseñador te va a proporcionar para que posteriormente, bueno, si lo quieres hacer tú, para que posteriormente tú puedas hacer las carátulas o las portadas de cada episodio. Estas carátulas las puedes hacer en Photoshop, las puedes hacer en Canva, hasta en PowerPoint. Yo te recomendaría que puedas hacer algunas plantillas en Canva para posteriormente solo reemplazar el título del episodio. Y así, bueno, porque lo único que tú vas a hacer es entrar y en la carátula de cada episodio solo cambias el texto. Si lleva una imagen, solamente reemplazas a la imagen si fuera el caso y te vas a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Y con esto finalizamos la parte de la planeación del podcast. Lo que tienes que realizar en esa etapa es definir el objetivo de tu podcast, el formato, la línea temática, la identidad visual y darle rienda suelta a la creatividad de lo que será la personalidad y el contenido de tu podcast. Ahora vamos con la creación. Crear un podcast puede ser un proceso bastante sencillo y sencilla es la recomendación que te hago si es que estás comenzando. No necesitas iniciar con un gran equipo, con una consola y micrófonos de alto costo. Yo te sugiero que mantengas las cosas simples, al menos cuando estás iniciando. Para comenzar con poco, con nada de presupuesto, solo necesitas los siguientes elementos en el equipo. Un micrófono puede ser el de tu smartphone o el de los audífonos, especialmente si son los del iPhone. Necesitas una webcam, esto es opcional en caso de que quieras grabar un video podcast. Necesitas unos audífonos para el trabajo de la edición. También ocuparás recursos de producción como música de fondo. Esta la puedes encontrar gratuitamente y fácil en la librería de YouTube. Solo necesitas hacerte un canal. Necesitas una computadora, no particularmente una muy potente, especialmente si vas a editar solamente audio. Con un equipo bastante modesto podemos hacer muchas cosas. Y un lugar sin reverberación o eco que no tenga demasiadas superficies planas, y si las tiene, bueno, pues tienes que hacer algo al respecto. Puede ser, por ejemplo, tu habitación, donde hay una cama, muebles que absorben las ondas sonoras. Ahora, si tienes algo o un poco de presupuesto y la capacidad de invertir,
yo te recomiendo el siguiente equipo. Un micrófono con conexión USB, por ejemplo, de la marca Blue, el modelo Yeti, que es muy popular entre los creadores de videos y podcasts. No gastes tu dinero en un micrófono barato porque suelen tener problemas, pero tampoco es necesario un super micrófono carísimo. Lo que yo hago antes de comprar equipo, busco en YouTube reseñas del producto para escuchar y ver cómo suena. Te recomiendo también tener una cámara o una webcam que grabe en Full HD. Por ejemplo, yo tengo esta webcam Logitech que graba en Full HD con excelente calidad para videos. También te sugeriría unas luces para iluminar el estudio cuando estás haciendo video podcast y accesorios necesarios como el stand del micrófono, un filtro anti-pop. El stand, bueno, para no estar sosteniendo el micrófono en la mano, aunque el stand va a depender del modelo del micrófono que ya tengas, y el filtro anti-pop es para atenuar esos sonidos algo explosivos que producimos con la boca, como por ejemplo las palabras con la letra P, como ese tipo de sonidos. Y finalmente algunos otros recursos como música. Puedes encontrar buena música de fondo de pago en audiojungle.net y de excelente calidad. También puedes contratar los servicios de un locutor profesional que te haga una locución para el opener o intro y el outro de tu podcast. Ya sabes, esa voz que te presenta en cada episodio. Gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros tutoriales y videos. La ventaja de usar micrófonos USB es que funcionan simplemente al conectarlos a la computadora. Claro que hay micrófonos y equipos más avanzados, pero para comenzar esto va a ser más que suficiente. Para grabar vas a ir al espacio designado para tu podcast donde tú vayas a grabar los episodios. Si es en video, pues vas a arreglar el lugar, iluminar, acondicionar, ya sea con audio o video, tú necesitas tomar medidas para evitar el eco y la reverberación. Como quizás poner alguna colcha, un mueble que absorba ondas sonoras, ese tipo de cosas. Ahora, en cuanto a grabar, puedes grabar en tu smartphone o en tu computadora. Yo te recomiendo más grabar en computadora porque creo que es más sencillo, pero si tú grabas en tu smartphone, solo debes asegurarte de que la aplicación que utilices te permita exportar o enviar el audio como un archivo MP3 o un archivo de audio. Y para la edición te recomiendo dos softwares muy buenos. En tu computadora, con Windows, puedes editar en Audacity, que es un software 100% gratuito y libre. Es muy potente y además te permite grabar y editar. Si usas Mac, te recomiendo usar GarageBand, que es 100% gratuito también. De hecho, creo que viene preinstalado en las computadoras Mac. Si no, lo puedes bajar gratis de la App Store. En ambos softwares puedes también grabar, aparte de editar. Si eres un video podcast, te recomiendo trabajar con OBS, Open Broadcaster Software, que de hecho también es un software 100% gratuito y tengo el tutorial completo sobre cómo usarlo aquí en el canal. Te dejo el enlace del tutorial completo en la descripción. Vamos a abordar el tema de la edición, pero antes quiero darte algunos lineamientos para crear tus grabaciones y material de cada episodio. La calidad del audio es un tema crítico para tu podcast. En tu programa de podcast no te puedes permitir subir audios con ruido. Por ejemplo, hay micrófonos que producen ruido como si se escuchara de un fonógrafo. Tampoco te puedes permitir tener ruidos de eco o reverberación. Cualquier tipo de ruido que dificulte o incomode el escuchar tu voz o la de los invitados, si los tuviera, pues bueno, no es algo bueno para tener un podcast. También es importante elegir muy bien el horario donde tengas las menos interrupciones posibles. Lo que yo te recomiendo es primero grabar un pequeño demo de 1 minuto y obtener retroalimentación. Vas a checar si hay ruidos, cómo es la calidad del sonido, cómo está el volumen de la música de fondo, que por cierto, si quieres, esto es importante, si quieres música en tus episodios, nunca grabes con la música de fondo. La música de fondo se añade durante la edición, no durante la grabación. Entonces, recibe retroalimentación de ese pequeño demo, implementa las mejoras si es que las hubiera y vuelve a grabar un demo hasta que ya quede el resultado deseado. Cuando ya no hayan mejoras por aplicar, bueno, ahí sí ya vas a grabar el episodio definitivo
manteniendo ese estándar de calidad. Está claro que esto solo lo vas a hacer mientras aprendes a producir tus episodios bien. Al iniciar tu podcast puede que te sientas cohibido, entonces te comparto un pequeño guión que puedes usar para los episodios de tu podcast, para que sepas en qué orden decir las cosas. Vas a comenzar con un gancho. Un gancho es una pequeña muestra o explicación de lo que la persona ganará al escuchar el podcast. Es un resumen muy breve y rápido con el fin de atrapar la atención de la persona y la audiencia. Después viene el intro o el opener, que es la voz del locutor profesional con una música de fondo. Después viene el contenido, donde realizas la presentación del tema que hayas preparado. Luego está la conclusión, donde puedes realizar un resumen del tema, los puntos que abordaste en el episodio y dar ese cierre. Y finalmente el outro, donde te despides de la audiencia y haces un llamado a la acción, como invitarlos a suscribirse al podcast o descargar un lead magnet como un ebook gratis o seguirte en tus redes sociales. Es una estructura muy elemental, pero también muy efectiva, que te puede servir al menos para iniciar. Entonces, en la edición, todos estos elementos del guión deben ordenarse de la siguiente manera. Aquí puedes ver el gancho, el cual es algo muy rápido. Estoy pensando en algo como 30-40 segundos de duración. Si puedes hacerlo en menos, pues adelante. Tienes que decirle a la persona la razón por la que debe escuchar el resto del episodio. Es decir, yo entro a un episodio del podcast y lo primero que debes decirle a la persona es, bueno, si te quedas en este podcast vamos a hablar sobre esto, que vas básicamente a decirle los beneficios. ¿Qué ganas, no? Con escuchar esto. ¿Qué gana la persona si se queda a escucharte? Posteriormente tenemos el intro, que es igual breve, son unos 15-20 segundos. Es el tiempo máximo, me parece que es más que apropiado, incluso quizás un poco menos. De nuevo, nada de esto está escrito en piedra y puedes variar y experimentar. Luego viene el contenido del episodio. Aquí depende del formato que vayas a trabajar, ya sea en una entrevista o una charla, en caso de que, de que el podcast sea con coanfitriones o si eres tú impartiendo una temática. Es aquí en la edición donde añades la música de fondo. La música de fondo no debe interferir con la voz de los participantes del podcast, entonces no le subas mucho el volumen, es solamente para ambientar. Por supuesto que no uses música de fondo que tenga voces, solo que sea algo instrumental. Y finalmente el outro, que es con una música un poquito más alta, pero igual no debe opacar a la voz principal del outro, ya sea tu voz o sea la del locutor. Y vas a hacer un llamado a la acción. Esto puede durar el outro unos 15, unos 20 segundos. El intro y el outro del podcast son elementos importantes en la identidad y la personalidad de tu programa. Yo tiendo a componerlos de dos elementos: una locución y una música de fondo. Y si lo deseas, puedes contratar los servicios de un locutor profesional que haga el intro y el outro. Puedes ir a un sitio web como Fiverr, donde puedes encontrar locutores, freelancers muy buenos, muy profesionales. Es cuestión solamente de buscar uno que se identifique con la personalidad que quieres para el programa. Por ejemplo, si quieres una voz juvenil, una voz madura, de hombre, de mujer, una voz suave o dulce o algo más enérgico, es cuestión de buscar. Ahí hay varios demos que los freelancers tienen para que los puedas escuchar. Ya ellos te darán un presupuesto. El costo del servicio del locutor se cotiza en función del número de palabras. Principalmente hay otros factores. Lo que tú necesitas en este caso es algo muy corto, entonces eso te beneficia. La locución debe ir sola, sin música de fondo. Me refiero aquí porque algunos locutores te ofrecen ya darte el archivo. Ellos te van a dar un archivo de audio. Algunos te ofrecen si te lo dan con música o sin música. Tú pídelo sin música de fondo. Eso tú lo vas a agregar ya después en la edición. Debes adquirir también los derechos necesarios para usar esa locución con fines comerciales y otras condiciones que vengan en la cotización que tú consideres, de los elementos que tú consideres que sean necesarios para usar ese audio con completa libertad y sin restricciones. ¿Qué cosas puedes decir en tu intro? Bueno, pues puedes dar la bienvenida al podcast, decir el nombre del programa, puedes presentar al anfitrión o los anfitriones, puedes dar un enunciado poderoso acerca del por qué
o la temática general del podcast, algo que suene como esto. Hola, te damos la bienvenida a Happy Talks, el podcast donde te explicamos sobre el tema del bienestar y felicidad con el speaker internacional, autor bestseller y el primer happiness developer de México, Arturo Villegas. Comenzamos. Y en el outro solo necesitamos una breve despedida y agradecer a la audiencia por haber escuchado. Una invitación a que visiten el sitio web, aunque bueno, esa invitación también la puedes hacer en el intro. Puedes también hacer un llamado a la acción para que te escriban al correo electrónico o que te sigan en las redes sociales. También puedes hacer un llamado a la acción para que se suscriban a tu comunidad o que descarguen un lead magnet o que compren un producto o un servicio. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de la edición en computadora. Te debo mencionar que yo no sé usar al 100% las opciones de software que te sugerí, pero sé usarlas solo para producir algunas cosas como el podcast, que es precisamente lo que nos interesa en este tutorial. Muy bien, lo primero que vas a hacer es ir a audacityteam.org y vas a descargar el software, que es totalmente libre y gratuito. Está disponible para Windows, para Mac y también para Linux. Y para poder comenzar a editar un episodio, pues necesitas tener los elementos de los cuales ya hemos hablado. En este caso yo ya he preparado un opener o un intro y también un outro. También tengo ya preparada la música de fondo que voy a utilizar para este demo y un pequeño contenido demo por ahí de una grabación que ya tenía. Vamos a abrir Audacity. Puede parecer bastante intimidante, pero no te preocupes porque ni siquiera vamos a utilizar todas las herramientas que estás viendo aquí. Nos vamos a quedar con una edición muy sencilla y muy rápida. Para empezar, vamos a arrastrar a esta área el audio del contenido del podcast que ya tenemos preparado. Este audio no es exactamente bueno, es solamente un audio muy rápido que encontré por aquí en mis archivos. Recuerda que el guión lo debes crear en función de la estructura que, bueno, si te parece bien, de la estructura que sugerí anteriormente, poner un gancho, hacer una pausa, después impartir el contenido, finalmente una conclusión. Entonces vamos a suponer que este audio, bueno, lo voy a arrastrar. Vamos a suponer que el audio se escucha terrible y te pido disculpas, pero es el audio más rápido que puedo encontrar en este momento. Entonces, simplemente aquí lo que estamos viendo pues son las ondas de audio. Estas pequeñas lugares donde no hay estos picos, pues es donde hay algunas pausas. Entonces eso te puede ayudar a facilitar la edición de una mejor forma. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es comenzar a dividir el clip de aquí, por ejemplo. Vamos a suponer que aquí es esta parte donde yo termino el gancho y posteriormente lo demás sería el contenido. ¿Y qué es lo que hago en este momento? Con la herramienta de selección, yo selecciono esta pequeña pausa aquí. Si lo necesito, puedo acercarme, puedo ir haciendo un poco de zoom para tener una vista más detallada. Entonces selecciono esa parte y ya sea en Windows, pues con el botón de suprimir. O si es en Mac, pues con el botón de el retroceso. Bueno, entonces ya quité ahí ese pedazo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero dividir aquí esta parte, pongo aquí el cursor, me coloco aquí en esta parte específicamente donde termina el gancho y comienza el contenido y voy a presionar Comando I o Control I. ¿Sí? Lo que hace Comando I o Control I es dividir el clip para que yo pueda separarlo, ¿sí? Porque dentro de este espacio lo que yo voy a hacer es colocar el intro o el opener. Entonces voy aquí hacia el opener, lo vacío en otra, voy a crear aquí otra pista de audio. Esta es una pista, que es la de la voz del anfitrión del podcast. Esta otra pista va a ser para la locución. Y esta pista aquí yo la necesito un poco más adelante. Entonces lo que hago es, me pongo en la cabecera, voy a acercar un poco más. Me pongo aquí en la cabecera de la pista y aparece la mano y lo que hago es hacer clic para poder arrastrar. Entonces aquí arrastro esto, voy a ponerlo aquí
Y voy a acomodar esta pista de acá arriba. Igualmente la voy a arrastrar para que quede así. Entonces, aquí hay una pausa donde se escucha la locución. Número 1. Fomenta la diversidad e inclusión en tu equipo. Hola, te damos la bienvenida a Sí, esa es la idea. Muy bien, ahora, ¿cómo le hago para poder insertar la música? La música de fondo, aquí ya la tengo preparada también. Yo lo que hago es que usualmente comienzo la música de fondo un poquitito, un momento antes del opener. Entonces arrastro simplemente la música y voy a crear una tercera pista aquí. Aquí está la música de fondo que comienza, la voy a arrastrar. Voy a hacer un poquito de acercamiento aquí. Aquí abajo tenemos una barra de desplazamiento que nos sirve para poder movernos si lo necesitáramos. Voy a arrastrar un poquito más. Y a ver, vamos a reproducir esto. Fomenta la diversidad e inclusión en tu equipo. Hola, te damos la bienvenida a Bueno, hay un problema que la música está muy alta, así que le vamos a bajar el volumen. Hay dos formas de controlar el volumen de las pistas, de cualquier pista. La primera es aquí dentro de la pista tenemos un pequeño control que nos sirve para poderle bajar el volumen. Ahora, yo te recomiendo, en el caso del intro y el outro, necesitamos sí un poquito más de volumen. Entonces aquí en este punto solo le voy a bajar a 15 decibeles. Vamos a ver cómo se escucha. Te damos la bienvenida a Happy Talks, el podcast donde te explicamos sobre el Me parece excelente. Si quizás le pueda bajar un poquito más. Vamos a bajarle a 19. bienvenida a Happy Talks. Sí, me parece más adecuado. Yo te recomendaría que aquí, por lo general, cuando yo hago podcast en los intros le bajo a unos 19, 22 decibeles. Depende de la música. Hay algunas canciones que se escuchan muy fuerte debido a los instrumentos que utilizan. Ahora, voy a posicionarme aquí más al inicio. Aquí está el intro. En tu equipo. Comenzamos. En tu equipo, ¿prefieres gente que piense igual a... Ahora, muy bien. Aquí yo lo que acostumbro es que ya finalizó el intro, entonces, y va a comenzar el contenido del podcast. Para este punto lo que yo hago es bajarle aún más el volumen a la música de fondo, pero ¿cómo lo hago? Si lo hago desde aquí, lo que voy a hacer es bajarle el volumen a toda la pista de audio. Entonces aquí tenemos otro control que se llama herramienta envolvente, que lo que nos permite hacer esta herramienta, voy a hacer un acercamiento más. Hay momentos donde necesitas hacer bastante acercamiento para obtener más detalle de lo que estás editando. Voy a crear, lo que hago aquí es crear un punto. Ay, creo un punto, pero ya le bajé mucho el volumen. Voy a subir, aquí creo otro punto. La idea, no sé si puedes observar que se van creando algunos puntitos. Esos puntitos nos sirven como para anclar el volumen. Y aquí, si tú le haces sobre el volumen, puedes ver cómo se va reduciendo el volumen en esta parte. De hecho, voy a mover este punto un poco más para adelante. Luego agarro el segundo punto y me pongo más para acá. Y le voy a ir bajando, yo creo que por ahí sería lo adecuado. Entonces, lo que hace esta herramienta es que nos mantiene... Aquí crea un ancla para que el volumen quede a este nivel durante todo este segmento. Y de aquí para acá, el volumen se va a ir bajando paulatinamente, no de golpe. Y aquí queda el volumen a un nivel constante. Vamos a ver el efecto que da. Bestseller y el primer happiness developer de México, Arturo Villegas. Comenzamos. En tu equipo, ¿prefieres gente que piense igual a ti? ¿O preferirías personas que te ayuden a observar distintos ángulos? Y ahí puedes ver que, observar que el volumen ya es más adecuado. Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte del podcast editada. Nos vamos a ir hacia el final. La música continúa. Si la música no fuera suficiente aquí como en este ejemplo, lo que vamos a hacer es, puedes agregar otra pista diferente. Yo en este caso voy a utilizar la misma. La arrastro. Y bueno, la idea era que quedara aquí continuando, pero no importa. Queda una pista más. La primera pista es el contenido del podcast. La segunda pista es de locución. Y estas pistas de acá abajo son
de la música de fondo. Entonces lo único que voy a hacer, voy a arrastrarla, pero para no tener tantas pistas aquí. Ay, ya empezó para arriba. Voy a arrastrar esta pista, la voy a arrastrar aquí arriba y ahí está. Listo. Voy a bajarle el volumen. Aquí tiene un volumen. Vamos a igualarlo. Con esta herramienta aquí simplemente puedo ir visualizando. Y ya ahí quedó igualado el volumen. Entonces, Una atmósfera. ahora, por ejemplo, aquí el problema es que la pista queda un poco. Puedo cortarle ahí. El objetivo de toda práctica y estrategia de trabajo en equipo Ahora, yo lo dejaría así en este punto, porque como la música de fondo es tan bajita, no se escucha completamente que se corta y luego vuelve a comenzar. Sino, lo que podemos hacer es moverla para acá abajo, de manera que la música termina acá, pero vuelve a iniciar un poquito antes. Pero en este caso, yo diría que lo más fácil es dejarla aquí en este punto. Y aquí ya terminó el podcast. Yo puedo, con esta herramienta, aquí, yo puedo retroceder un poco. Creo que con esa, no, con esta no. Con esta herramienta sí puedo arrastrar un poquito para modificar la longitud que tengo aquí del podcast. Y está muy bien. Bueno, ahora nos falta el cierre. Para el cierre, pues simplemente vámonos al outro. Aquí tenemos la pista del outro. La vacío aquí. Vamos a ver dónde quedó. Me la puso hasta acá, como en otra pista. Pero no importa, ahorita la vamos a subir. Primero me voy a ir hasta el final. La voy a subir. Y la voy a poner aquí. Aquí la voy a poner. Sí, ahí está. Y ahí queda. Voy a hacer un poquito de zoom. Voy a ponerla un poquito para darle de tiempo ahí a que termine de hablar el podcast. de este. Creo que fue un poquito excesivo. Gracias por escucharnos. Fue un poquito excesivo. Voy a regresarlo. Ahí yo creo que está bien. Ridiculizados. Y por de este. Gracias por Muy bien. Ahora, ¿cómo hago el cierre del podcast? Aquí con este mismo control para modificar el sonido. Voy a aquí. Ay, ya lo modifico un poco. Me voy a acercar un poco hacia el final del contenido del podcast y voy a crear. Está este punto y voy a crear otro punto aquí. En este punto voy a subir un poco el volumen de forma paulatina así. Y acá voy a ir bajando el volumen. Creo otra ancla aquí. No sé si técnicamente se llama ancla, pero yo así le llamo. Es para anclar ahí el volumen. Y voy a crear otro punto por acá. Y en este punto por acá, ya cierro el volumen. Y puedo, con esta herramienta de aquí, puedo ponerme en este punto. Control o comando I para dividir el clip. Selecciono este clip de acá y le doy suprimir o con el botón de borrado en Mac. Entonces ya ahí queda el podcast. De hecho, vamos a ver cómo se escucha. de ti mismo. Bueno, vamos a hacerlo desde acá mejor. Y éxito de este. Gracias por escucharnos. Ahí va saliendo el volumen. Y ahí termina el podcast. Excelente. Si quiero, voy a hacer un poquito más de zoom con esta herramienta para... Voy a hacer otro puntito aquí. Para ir cerrando mejor el volumen. Y ahí ya se cerró mejor el volumen de la música de fondo. Y listo. Ya con esto tengo creado terminada la edición en Audacity. Te confieso que este no es el software principal de edición que utilizo.
Lo hice más para darme la tarea de hacer ese tutorial en YouTube, pero bueno, básicamente con esto, lo que aquí yo te recomendaría sería una mayor atención a los detalles, de ir acomodando y cortando bien donde se deba. No lo hago aquí para no extender más ese tutorial. Ahora simplemente vámonos a, bueno, obviamente tienes que guardar tu proyecto, no se vaya a borrar. Posteriormente tenemos que exportar como MP3. Yo te recomiendo que manejes MP3. Aquí le pones el título al archivo. Yo te recomiendo que uses pues un nivel de calidad excepcional. Aquí va a depender también de los recursos que tenga el equipo en el cual estás editando. Si es una computadora potente, bueno, lo podrás hacer. Si es un podcast largo, también eso va a afectar. Aquí le vamos a dar guardar. Sí, como un único archivo. Le doy aquí aceptar. Aceptar. Y aquí está el proceso de guardado o exportación. Y listo, ya acá tengo mi archivo listo para poder subir a la plataforma de podcast que yo haya elegido. Muy bien, ahora ¿cómo podemos editar en GarageBand? Recuerda que GarageBand ya viene preinstalado en las computadoras Mac, pero si no fuera el caso, simplemente ve a la App Store y lo podrás descargar gratuitamente. Vamos a comenzar con un proyecto vacío. Y aquí en proyecto vacío, bueno, yo utilizo aquí audio. Y aquí en GarageBand, al igual que en Audacity, hay un botón con el cual tú puedes comenzar a grabar. Simplemente necesitas conectar tu micrófono. Pero bueno, en este caso vamos a ver la parte de la edición. Lo primero que yo hago es aquí cambiar la medición de la línea de tiempo. Voy a medirlo por tiempo y no por pulsos, como si fuera música. Es decir, cuando en la música, cuando tú compones música, tienes los compases y ese tipo de cosas. Voy a desactivar también aquí, si fuera tu caso también, el metrónomo. Y bueno, ya tenemos una pista de audio que se está midiendo por minutos y segundos. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, pues ya para este punto, igual que en el tutorial anterior, debes tener preparados los archivos demos del podcast. Primero vamos a vaciar el contenido. Al igual que en Audacity, simplemente es cuestión de arrastrar aquí esta pista. Y poniendo el cursor en esta parte de la pista puedo reducir. Me gusta más GarageBand porque es más cómodo, más intuitivo, a mi parecer. Y se ve menos intimidante que el Audacity. Aquí arriba podemos manejar qué parte queremos escuchar. Un equipo, la productividad y... Entonces vamos a suponer que el gancho termina aquí exactamente. Ahora en Mac, para poder dividir este clip, porque está todo continuo, pues lo que vamos a hacer es presionar comando T para dividir el clip en dos y bueno, ya podemos separar. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es agregar la locución. Vámonos a donde está el opener. Y agarro el opener o el intro y lo arrastro. Puedo agregarlo aquí, pero yo prefiero en este caso agregarlo como una nueva pista. Lo voy a agregar aquí justamente. Y aquí queda. Sin el Te damos la Ay, quito esto de aquí. eso. Hola, te damos Y ahí está el intro. Acá nuevamente es cuestión de ir acomodando las pistas, donde comienza y donde termina cada cosa. Me voy hasta el final nuevamente acá. Bueno, sí, vámonos hasta el final. Voy aquí a reducir esto para que no quede tanto espacio vacío. Mira, incluso aquí hay espacio vacío, pero bueno, para no hacer más largo este tutorial voy a ignorarlo. Y voy a arrastrar acá el outro. Muy bien, ahora vámonos a poner la música de fondo. Para poner la música de fondo, igualmente solo arrastro la música aquí. Voy a bajarle el volumen en este punto aquí. Vamos a bajarle a unos 20 ahí. Hola, te damos la Por eso, Hola, te damos la bienvenida. Muy bien, el audio está de la música de fondo está a un volumen adecuado, pero bueno, nuevamente Arturo Villegas. Comenzamos. las grandes nuevamente aquí tengo que bajar el volumen, entonces eso como lo hago. Para poder crear como que un ancla de volumen aquí y
irlo bajando paulatinamente, voy a seleccionar esta pista y vámonos aquí a mezcla y vamos a mostrar la automatización. Lo que hace aquí la automatización es que nos permite crear unos puntos como en el Audacity. Y yo creo un punto aquí para anclar el volumen a ese nivel. Bueno, aquí ya le bajé mucho, yo creo. Bueno, no. Estaba bien, ahí vamos a ponerlo. Y vamos a bajarlo. Aquí lo puedo ir bajando el volumen. Yo creo que a menos 27 está correcto. Las grandes empresas hacen potentes esfuerzos para motivar a sus colaboradores a trabajar juntos. Si quieres puedes bajarlo un poquito más y ahí queda. Aquí está el volumen a un nivel y aquí creo un punto para que no se baje. Hay que decirle, ok, hasta este punto el volumen va a quedar a este nivel y luego aquí comenzamos bajando paulatinamente hasta donde lo hayas determinado en este punto. Me voy para acá. Voy a reducir un poquito este clip de aquí. Voy a añadir la pista de música de fondo nuevamente. Voy a cortarle un poquito. Ahí. Y aquí no tiene... bueno, aquí la pista, el volumen, el nivel de volumen y lo que hayas creado con esos puntitos, se va a aplicar a todas las pistas que tú agregas aquí hasta este punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ya no tienes que volver a poner más puntos, como por ejemplo en el caso de Audacity. Gracias por Y aquí yo puedo crear otro punto y luego acá crear otro punto. Para decirle, bueno, hasta aquí el volumen queda a este nivel. Y a partir de acá, igual puedes retrocederlo un poco, puedes adelantarlo. Vamos a subirle un poco el volumen. Solamente para la conclusión. Ahí va subiendo un poco. Gracias por escucharnos. Muy bien, y ahí va subiendo el volumen. Ahora, vámonos a poner por acá, donde termina. Y vamos a presionar, aquí vamos a ponernos en esta pista, vamos a cortarle todo lo que está sobrando. Y vamos a darle comando T. Seleccionamos esta pista que quedó de más y la eliminamos con el botón de borrado. Voy a extenderlo un poquito más. Voy a poner aquí un punto y voy a poner aquí otro punto como la especie de ancla y le voy a bajar el volumen hasta 0. De manera que ahí el volumen queda. Y se va a desvanecer. Es un efecto desvanecido, ¿sí? Se desvaneció totalmente. ¿Sí? Vamos a ver, creo que ya no quedó nada. Bueno, ahí está, ahí quedó. Y bueno, allá queda aquí pues... Bueno, no, perdón, este es el control del volumen. Con el mousepad o el trackpad de las computadoras Mac puedes hacer el zoom. Aquí yo lo hago con 2 dedos, con el pulgar y tu índice. Puedes acercarlo, puedes reducirlo aquí. Pero bueno, la verdad es que esto es mucho más fácil en Mac. Sé que hay una versión de GarageBand para dispositivos móviles, celular y el iPad, pero no he usado esas versiones. Yo solamente he trabajado con esta versión de escritorio. Ahora, vámonos aquí, ya que hayas finalizado, al menú compartir, exportar canción al disco. Y vamos a ponerle aquí podcast demo. Seleccionamos MP3, puedes seleccionar el nivel de calidad máxima si te es posible y le damos clic en exportar. Y listo, aquí ya tenemos un archivo listo para subir a la plataforma de podcast. Ahora sí, ya estamos culminando todo este proceso de creación del podcast. Para ese punto tú ya realizaste un gran trabajo de planeación, reflexión, desarrollo. Quizás ya hasta grabaste y editaste el episodio del podcast. Ahora vamos a liberar ese podcast al mundo. ¿Qué se necesita para publicar un podcast específicamente en Spotify? Lo primero que necesitas es un hosting de podcast o bueno, un hosting de audio. El hosting es un espacio en internet donde vas a subir los archivos del audio de tu podcast. Ahí vas a subir generalmente en MP3. Ya depende de la plataforma en qué formato te los aceptan. Hay muchos servicios y proveedores de hosting. Los hay gratuitos, los hay de pago. Entre los gratuitos más populares está iVoox y Anchor. Yo te recomiendo Anchor porque además es propiedad de Spotify. Lo segundo que necesitas es un canal de podcast.
De las plataformas más populares, pues está Spotify, está Apple Podcast, está Google Podcast. En este caso vamos a trabajar con Spotify. Para esto solo necesitas una cuenta gratuita de Spotify. El podcast funciona de esta manera. El audio no se sube directo a Spotify, sino que lo vas a subir al hosting que hayas contratado o donde hayas abierto esa cuenta. Lo que tenemos que hacer es conectar el proveedor de hosting de audio con el canal de podcast, en este caso el podcast de Spotify, ¿sí? Son dos cosas diferentes y lo que hacemos es conectarlas. El canal de podcast de Spotify se va a alimentar de lo que encuentre o de lo que tú hayas subido en el hosting. Para subir un episodio necesitas tener listo el audio ya editado. Vas a también necesitar la carátula del programa, que esa solo la vamos a subir una vez. Vas a necesitar la carátula del episodio que vayas a subir en ese momento, así como el título y la descripción de cada episodio. También necesitas un título y una descripción para el programa, pero bueno, la configuración del programa se hace una sola vez. Subsecuentemente, solo vas a necesitar pues la carátula de cada episodio, el título y la descripción. Te explico cómo lo vas a hacer. Muy bien. Para publicar tu podcast en Spotify de forma gratuita, yo te recomiendo trabajar con Anchor, que es la plataforma de hosting para audios gratuitos. Ya es propiedad de Spotify. Entonces aquí vámonos a comenzar, get started, y vas a poner toda tu información para crearte una cuenta aquí. Vas a verificar tu correo electrónico con un email que Anchor te va a enviar. Simplemente vas a hacer clic ahí. Y vamos a entrar al dashboard o al panel principal de Anchor. Bueno, lo primero que tienes que hacer es subir tu primer episodio. Para esto voy a crear un episodio aquí ficticio. Yo no uso mucho estas herramientas de aquí para crear el podcast aquí directamente. Yo te recomiendo que es mejor subirlo, editarlo en la computadora. Aquí tengo el podcast demo que edité hace un momento, entonces simplemente lo voy a arrastrar y soltar aquí. Muy bien, vamos a darle aquí en guardar episodio. Y aquí hay unas de información que tenemos que vaciar: el título del episodio y la descripción del episodio. Puedes incluso controlar la fecha en que quieres que se publique. Y aquí está el contenido del audio. Hay unas reglas de Spotify que yo creo que es importante que puedas leer sobre lineamientos. Y bueno, aquí ya es cuestión de publicar, ser cuidadoso con lo que estás publicando. Obviamente contenido que incite a cosas que no son deseables, contenido ilegal y ese tipo de cosas. Te recomiendo que leas esto a detalle. Ahora vamos aquí a vaciar la información del episodio. Voy a ponerle aquí: este es un episodio de prueba para un tutorial. Aquí hay dos opciones de polls o encuestas, preguntas y respuestas, que bueno, eso ya haré un tutorial aparte en otro video. Aquí puedes personalizar este episodio. Por ejemplo, si estás manejando tu contenido por temporadas, voy a ponerle aquí temporada 1, episodio 1. Y aquí subimos el arte del episodio. Voy a subir unas imágenes aquí ficticias que tomé unas capturas de pantalla. No es nada real en realidad. Vamos a guardarlas. Puedes ajustar el acercamiento o el zoom de cada imagen. Y muy bien, ya quedó toda la información. Ahora puedes guardarlo como borrador. O vámonos a la siguiente parte. Ahora, como este es el primer episodio, no hemos creado hasta este momento el programa de podcast. Entonces aquí esto lo vamos a rellenar en este momento. Obviamente para tú llegar aquí debiste haber realizado todo el proceso del cual se habló en el tutorial. Entonces vamos a ponerle aquí vas a elegir una categoría para el programa. Vamos a ponerle aquí cursos. Seleccionamos el idioma, continuar, y aquí vas a poner la carátula del programa de podcast. La imagen que pusimos anteriormente fue de la carátula del episodio solamente. Aquí puedes subirla. En este caso yo simplemente voy a elegir una foto
y guardamos los cambios. Aquí vamos a darle clic en publicar. Bueno, algo interesante, como Anchor ya es propiedad de Spotify, pues te crea el podcast en Spotify por default. Pero aquí también puedes subirlo a otras plataformas. Y eso es algo muy conveniente porque, bueno, pues ya te ahorras un paso que era crear la otra cuenta de Spotify. Pero en caso que, por ejemplo, tú subas tus audios a iBooks, que es otro hosting de audios, bueno, ahí sí necesitarás crear por separado el podcast de Spotify. Y mira, para entender un poco más esta plataforma, pues aquí en el dashboard puedes ver el podcast que acabas de publicar, el programa. Aquí en episodios puedes ver el episodio que hayas publicado. Incluso puedes bajar el episodio o copiar un enlace que te lleva a Anchor para escuchar exclusivamente. La monetización, bueno, al menos yo estoy en México, no es una opción que esté disponible en este momento. Y aquí en configuración, en Podcast Availability, no tengo la palabra, nunca la había pronunciado. Aquí tenemos dónde está el podcast en Spotify y Anchor. Y aquí también puedes obtener, por ejemplo, si tú tienes un perfil en Apple Podcasts como para subir los podcasts, bueno, aquí simplemente pegarías la URL de tu podcast igualmente para... Ya tienes casos más específicos. Voy a hacer tutoriales más al respecto, ¿vale? Entonces aquí simplemente ya tienes tu cuenta y aquí lo único que tienes que hacer para continuar subiendo episodios es hacer clic en New Episode, crear un episodio y seguir subiendo los audios. Por ejemplo, voy a subir otro audio. Y mira, aquí lo único que tienes que hacer es poner el título del episodio, la descripción y toda la temporada 1 sería episodio 2 y el arte del episodio. Ya no tendrías que crear un nuevo programa. Usualmente las plataformas tardan un par de horas en aparecer. Por ejemplo, en Spotify, al menos hasta hace un tiempo, tardaba un par de horas en aparecer, pero mira, aquí ya me aparece el podcast que subí apenas hace un par de minutos. Aquí está el episodio ficticio que acabo de subir. Entonces, bueno, ya en teoría esto tendría que ser muy rápido, aunque yo creo que sí va a tomar más tiempo en caso de que quieras pasarlo a otra plataforma como Google Podcast o Apple, etc. Muy bien, pues ya tienes listo tu podcast en Spotify. Te deseo mucho éxito en este proyecto que estás emprendiendo y que ojalá tu contenido tenga un efecto positivo en el mundo. Ahora, ¿cómo le vamos a dar difusión? Algunos consejos elementales y muy efectivos que te comparto son los siguientes. Vas a publicarlo en varios formatos, por ejemplo, públicalo como video en YouTube, para Facebook también, para LinkedIn, puedes también publicarlo como nuggets o microcontenido para Instagram. La idea es que la gente pueda encontrarlo en una red social y de ahí ir a la fuente del podcast, ya sea pues en Spotify o donde sea que lo hayas publicado. Te recomiendo subirlo a tu sitio web para tener tráfico y usuarios visitando el sitio. Puedes también beneficiarte de una estrategia de posicionamiento en buscadores. Para eso, bueno, ya necesitas a otro tipo de expertise o contratar a un experto. Puedes hacer promociones de pago, por ejemplo, en Facebook e Instagram. Y un consejo clave aquí es: lo primero que tú necesitas para el éxito de tu podcast es perseverancia y ser constante en tus contenidos. Un problema de muchos emprendedores es que se desaniman cuando no les caen de forma instantánea los cientos o miles de suscriptores con solo un mes de haber creado su podcast. No te pongas metas irrealistas. El llevar una red social, no solamente un podcast, llevar una red social, una plataforma de contenidos de forma exitosa, una clave crítica es la constancia, la frecuencia y la creatividad. Espero que este tutorial te haya ayudado. Fue bastante extenso, de hecho estoy cansado de la grabación, pero eso no importa. Al menos espero haberte ayudado en la parte de subir tu podcast a Spotify o a otra plataforma. Me gustará mucho saber qué tipo de programa de podcast vas a hacer después de ver este tutorial.
Si lograste hacer tu podcast a través de este video, de este tutorial, bueno, déjame el link para que podamos ver. Me gustaría verlo y también supongo que a otras personas que visitan este tutorial les gustaría ver en los comentarios tu podcast. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Te recuerdo suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte de futuros eventos en vivos y tutoriales. Soy Mario de la Peña, infoproductor e instructor online.